Buenas, mis amados hermanos, le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión, en realidad, porque en este tiempo que estamos viviendo en cuarentena, en nuestras casas, a veces no, queremos ponernos a hacer algo, buscar alguna distracción, pero es recomendable que separemos un tiempo prudencial para leer la palabra del Señor, para leer la Biblia, para estudiarla, para aplicarla también a nuestra vida en este contexto en el cual estamos viviendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos leer la Biblia de forma más eficiente? Podemos hacerlo de forma personal en nuestros hogares, también como familia, podemos tener un tiempo, algunos devocionales, y es importante que sepamos que la Biblia, que yo creo que todos lo sabemos, la Biblia es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, y es importante que cada día la leamos. En los devocionales diarios que yo les envío a ustedes, que yo recibo de nuestro pan diario, ahí viene para leer la Biblia completa una vez al año. Son aproximadamente 3 capítulos diarios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para cuando terminemos el 31 de diciembre ya hemos leído la Biblia completa al año. Es importante saber por qué es importante, necesario leer la Biblia. La Biblia es el registro de Dios revelándose a nosotros, a su pueblo. Es una biblioteca compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y fue escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente, con un número de 40 autores, entre reyes, sacerdotes, pastores, pescadores, y fue escrita también en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Y los distintos propósitos y estilos aparecen en la Biblia. Hay relatos históricos, hay poesía, hay canciones, hay profecías, cartas personales, hay una serie de, de libros que nosotros es importante que lo leamos cada día en adoración. Para leer la Biblia nosotros debíamos primero orar, pedirle al Señor que nos ayude a que con su espíritu, que es el maestro, nos oriente para poder sacar las enseñanzas que son provechosas para nuestra vida y que agradan al Señor. Es importante que todo eso lo tengamos en cuenta a la hora de leer la Biblia. Pero bueno, a veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos muchas cosas. Es verdad, no todos son expertos en las Sagradas Escrituras, pero el Señor habla a nuestra vida de forma personal. Nosotros debemos leerla, pero además también debemos estudiarla. Hay un método que es muy fácil y que todos lo podemos hacer, y es el estudio inductivo de la Biblia. El estudio inductivo es porque nosotros nos tenemos que acercar a la palabra del Señor sin ninguna idea preconcebida. No voy a buscar en la Biblia lo que yo quiero encontrar, sino voy a buscar en la Biblia lo que la Biblia me quiere decir a mí personalmente y también a su pueblo. Este estudio inductivo está compuesto de tres partes, 3 pasos. El primero es observación, que es observar, descubrir lo que dice el pasaje de la Biblia, no lo que yo quiero que me digas. Yo puedo decir, bueno, y ahora yo necesito tal cosa y voy a la Biblia y busco y leo lo que yo quiero leer. No, es descubrir lo que de verdad enseña el pasaje. ¿Qué palabras explica? Dice, ¿a quién le está hablando en el contexto original histórico? ¿Dónde y cuándo fue escrito? Y eso después extrapolarlo para nosotros. Es importante que cuando vamos a leer la Biblia en esa forma, tengamos aunque sea 2 versiones de la Biblia. Tenemos nuestra Reina Valera del 60, que es la que la mayoría de los hermanos usan, pero tener también alguna Biblia de un lenguaje más actual, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, porque a veces hay pasajes en la Biblia que el lenguaje es antiguo, un castellano antiguo, y no podemos, no lo entendemos bien. Por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos dice que cortaron y echaron
y echaron el esquife. Muchos dicen, ¿y qué es el esquife? Pero cuando leemos la Nueva Versión Internacional, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice, cortaron y dejaron ir al bote salvavidas. El esquife es el bote salvavidas. Cuando habla de que el rey David estaba en una cueva escondido y fue el rey Saúl y entró para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies. Ahí hermano dice, y tenía frío el rey Saúl que se fue a cubrir los pies. No. Cubrir los pies, cuando leemos la Nueva Versión Internacional, dice que él fue para hacer sus necesidades dentro de la cueva. Por eso es importante que tengamos una Biblia de lenguaje popular y la Biblia que cada uno de nosotros usa, como la Reina Valera del 60, como la Biblia de las Américas, para poder entender lo que la Biblia dice, para entender lo que el Señor quiso decir en un lenguaje que nosotros podamos interpretar. El otro paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia en este método de estudio inductivo es la interpretación. Pero primero tenemos que observar bien lo que dice el texto, lo que nos dice, entender lo que dice para después poder interpretarlo. Determinar lo que quiere decir el pasaje teniendo en cuenta el significado de las palabras en su propio contexto histórico y literario. Eso es importante que nosotros lo leamos dentro del contexto y después poderlo, entonces el tercer paso es aplicarlo, adaptar la enseñanza del pasaje a nuestras circunstancias particulares y a nuestra vida personal. Es importante que por ejemplo, que nos dediquemos a leer la Biblia, no un libro acerca de la Biblia. Puede ser que ahora yo lea un libro, ¿cómo leer la Biblia? De 500 páginas, pero lo importante es que yo lea la Biblia cada día. Tratemos de escudriñar el texto bíblico sin ayuda externa. Primero leamos lo que dice y después entonces vamos a buscar la interpretación con la ayuda del Espíritu y buscar algunas ayudas como comentarios, diccionarios. Leer la Biblia en el contexto en el cual se escribió. No se trata de leer pedazos de la Biblia, por ejemplo, leer, por ejemplo, a mí me encanta el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 90, me gusta mucho, pero no es la Biblia entera. Tenemos que leer desde Génesis hasta Apocalipsis, cada día leer aunque sea 3 capítulos y en el año completo la vamos a leer completa. Leer la Biblia también sin prejuicio. En lo posible tratemos de echar a un lado nuestras propias ideas preconcebidas de lo que la Biblia enseña. Puede ser que yo diga, bueno, voy ahora a hablar de algo cotidiano, de la forma de vestirse, por ejemplo. Yo busco en la Biblia para respaldar lo que yo quiero hacer. No es así, hermano. Leer la Biblia y volver a leerla dentro del contexto. Si no entendemos bien lo que dice, orar y volverla a leer. No es una lectura casual, sino es un estudio disciplinado que requiere diligencia, que requiere observación del texto, no llegar a la Biblia con conclusiones ya hechas, sino sacar las conclusiones que la Biblia misma enseña. Les voy a mostrar un ejemplo práctico, mis hermanos. Es un pasaje que nosotros, la mayoría de los hermanos, y yo también en algún momento en nuestra vida espiritual, hemos sacado de contexto. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje buenísimo, lindísimo, pero a veces lo sacamos a primera vista, nosotros creemos que sirve para todo. Yo voy en el auto, se me pinchó un neumático en la carretera y digo, no, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con el pasaje original, hermano. No, porque tal situación, no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es así. Tenemos que leer el pasaje dentro del libro. Por ejemplo, vamos a observar lo que viene en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Por ejemplo, Pablo está encarcelado por causa de Cristo. Ahí dice que él, a pesar de estar preso en Cristo, él está gozoso, todo eso. Está alegre por haber recibido de los filipenses una ofrenda importante. Lo ayudaban allá donde él estaba preso, le llegó una ofrenda y él estaba alegre por eso. Dice la Reina Valera que es una ofrenda de olor fragante, un olor grato, que ha sido más que suficiente porque le ha servido de mucho en la situación que estaba. Más allá de las necesidades que él tenía, menciona que ha aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que esté.
ha aprendido a estar satisfecho como a tener necesidad, a estar saciado como a tener hambre. Dicen en estos pasajes del capítulo 4, por ejemplo. Entonces asegura que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. En el capítulo 4, versículo 3. Porque el Señor lo ha fortalecido cuando tiene necesidad. Él espera en el Señor y está tranquilo. Cuando tiene abundancia también espera en el Señor y no la derrocha. Eso es lo que el mensaje o la observación que podemos ver de ese pasaje. Además, a la hora de nosotros interpretarlo, el apóstol Pablo está en prisión y sufriendo diversas necesidades por anunciar el evangelio. Sin embargo, ha aprendido la virtud de contentamiento, estar satisfecho en Dios sin importar las circunstancias. Así aprendió a disfrutar de los tiempos buenos como también de soportar los tiempos malos. Y de hecho confía en que unido a Cristo, quien le da la fuerza, puede soportar cualquier circunstancia en la vida. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso a nosotros? Si estoy haciendo la voluntad de Dios y a pesar de eso me toca pasar por momentos duros, puedo estar tranquilo sabiendo que estoy unido a Cristo y que Él me dará la fuerza para sobrellevarlo. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, de pandemia, en este tiempo que estamos complicados, podemos tener ese pasaje en nuestra mente, pero no lo apliquemos a todo. Apliquemos a que nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos confiando en su poder. Él es el Dios soberano. Él nos va a librar y nosotros estamos confiando en Él. Esperamos que podamos seguir leyendo la Biblia cada día, pero no sacarla del contexto. Hace poco nos hablaban de un video de una persona que decía que estábamos haciendo mal porque la Biblia dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está sacado completamente el contexto. Viene en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Ahí el escritor está diciendo porque había muchas personas que no se congregaban porque no querían. No querían ir. Entonces él llamaba a los hermanos, lo leo acá en esta versión, él llamaba a los hermanos a que mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo esta esperanza. Preocupémonos los unos de los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animemos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Había muchas personas en esa época, cristianos, que no se congregaban porque no querían. Y entonces ahí el escritor lo incentivaba que no dejaran de congregarse, sino animemos unos a otros. Recuerden que uno va al templo y uno tiene confraternidad con los hermanos. En este tiempo que estamos viviendo no podemos ir congregarnos en el templo, hermanos, porque estamos en una situación de pandemia, de epidemia. Si nos congregamos, estamos procurando que muchos se contagien y tenemos que ayudarnos unos a otros. Ese pasaje en este tiempo está sacado del contexto. Es importante que leamos la Biblia dentro de su contexto y que el Señor nos ayude para poderla entender y para poderla aplicar a nuestras vidas. Que el Señor, mis amados hermanos, les bendiga.